Bienvenidos una vez más a su podcast. Como siempre, no tenemos un nombre y tampoco un lineamiento, así que solo son simples pláticas de amigos. Pero nos acompañan dos nuevas personas, así que vamos a primero presentar a los que ya conocemos. Primero, mi compañero. Aquí estamos otra vez, Samuel o Caquicac. Jorge, buenas noches, de nuevo aquí con ustedes. Aquí está Bennett, saludos a todos. Y ya está haciendo burbujas, Bene. Es uno de los nuevos integrantes y también uno de los nuevos, que es Zero. Nos van a estar acompañando quizás por esta y quizás en otra ocasión. Siguen sacando burbujas acá de este lado. Se metió una cacatúa. Bueno, en varios podcasts anteriores saqué el tema de anime y este tipo de cosas, que es de lo que sabemos más, ¿no? Pero me gustaría también enfocarnos en un estilo diferente, quizás animes militares y cosas de milicia, ya que quisiera aprovechar a mis compañeros, que son Samuel y Sera, que sé que les gusta mucho y que sabrían platicarnos de estas cosas. Yo no tengo tanta experiencia, pero al menos he visto una que otra. Me gustaría también animes realistas o que toquen estos temas con un poco más de crudeza, ¿no? Como por ejemplo, a mí me gustó mucho el hecho de Gate. No sé, también es muy buena. Y ahorita vamos a empezar a hablar. ¿Alguien que tenga algo que decir, alguna serie o algo por el estilo? Para comenzar. No todos los animes tienen que ser estrictamente hiperrealistas para poder tener un contexto físico realista. Por ejemplo, acabas de decir del anime de Gate. Está Noa Zero, de cierta manera, que respeta muchos contextos realistas. Y hay algunos animes de Gundam que también son muy buenos en ese contexto. Y Jormungand también, a pesar que es un anime que es hasta cierto punto infravalorado, porque tal vez no es el típico relleno que busca siempre completar cualquier serie, que es tener una waifu, tener un personaje super pro y tener su séquito. Es algo muy diferente. Jormungand te cuenta una historia cruda, una historia bélica, realista, que siempre tiene un desenlace pues agrio, como es la vida, la verdad, y eso está muy bien. Al menos por eso me encantó. Ahorita que mencionaste Gundam, me encantó una escena de una de las películas que de hecho Samuel me mostró, de que están disparando, ¿no? Y nada más veo cómo salen los casquillos de las balas enormes y destrozan las ciudades y aplastan a la gente, o sea, los carros, los carros, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me impactó, o sea, no. Uno ve las peleas de robots gigantes y eso, pero pues es verdad, si es un robot gigante, su casquillo debe ser de igual manera. Un ejemplo claro sería, aunque la mayoría conocemos, eran los Power Rangers. El hecho de que los robots gigantes peleen en la ciudad sin romper ni dañar a ningún ciudadano de la ciudad, es algo que, como dices, que pasa. Por ejemplo, en los Power Rangers, la versión japonesa que serían los, ¿cómo se llaman? Sentai. Los Sentai. Super Sentai. Sí se muestra de que cuando se hacen las peleas sí rompen la ciudad y sí influye el hecho de que los llegan a odiar a cierto punto, porque como de que ayudan, pero también destruyen mucha parte de la ciudad. Pero es con los mechas gigantes. Mechas gigantes, porque hay peleas de otros mechas que no son tan grandes, que son apenas del tamaño de una casa de 3 pisos. 3, 4 pisos a lo mucho. Sí es un robot gigante, pero no lo suficientemente grande para poder provocar un cataclismo. Bat Labor, por ejemplo. Bat Labor. En Evangelion lo resuelven con que dicen que todos los ciudadanos se meten abajo de la tierra, ¿no? Algo así. Y fíjate que es un buen método de contingencia. ¿Sí? Que se lo copiaron a Gundam de la primera serie, porque cuando atacaban las colonias, los colonos tenían que irse a los refugios. Y también si lo vemos así en Code Geass, se hace esa solución, los meten debajo de refugios. Si no me recuerdo, sí. Si me lo permiten decir, ese detalle de meter a las personas en los refugios es un reflejo de la cultura japonesa ante los incidentes que ellos han tenido que vivir, desde terremotos, maremotos y huracanes. ¿Sí? El japonés está muy acostumbrado a obedecer las recomendaciones del gobierno. Si el gobierno dice este lugar es inseguro, vayan a un refugio, el japonés obedece, toma sus cosas y se va a un refugio. Ese pequeño apartado del refugio, ir a asistir a los refugios en los animes, es un reflejo de lo que ellos verdaderamente hacen, y es como que una manera inconsciente de inculcarle a las nuevas generaciones qué es lo que tendrían que estar haciendo. ¿Qué anime crees que sería uno de los reflejos que más se muestra en el anime?
aparte de Tokyo Magnitude, ¿no? Que es casi eso es lo que está pasando. El primer episodio de Gate, por ejemplo. Okay. Cuando comienza la invasión y quienes toman el control de la situación en primer lugar son los policías. Ajá. Pero si te diste cuenta, las personas no se defendieron, o sea, corrían. Sí. Corrían por sus vidas y obedecían lo que las autoridades decían. Que decían, todos váyanse al castillo del emperador y ahí refúgiense. Pues todas las personas se iban y ya después llegó las fuerzas de autodefensa. ¿Sí? Pero esa recomendación que la autoridad dijo, vengan, refúgiense y no peleen, fue lo que la población hizo para poder salvar su vida. ¿Sí? Entonces... Aquí no se lo tomó el papel de cualquiera en los demás animes de que yo soy el personaje y el personaje principal, el protagonista, y voy a hacerme la piola en cuestión de defender a los demás. También el personaje principal fue de que defendió a la chica o el chico que estaban siendo atacados y le dijo corran. Y él tampoco se quedó a pelear con... No, corrió con ellos. No fue el héroe. O sea, no hubo un héroe ahí que, como en los típicos animes de Isekai, que demuestra su valía deteniendo a la horda de enemigos que se acercan, lo que sea, ¿no? Otro anime que tal vez no es del gusto de Samuel, como lo que estuvimos comentando y rompiendo aquí las... sí, no, pinche porquería. No, dime. Perro, maldito. A mí dime diferente, a mí dime. Échala completa, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, de Aldnoah Zero fue que cuando el Imperio de Marte decide atacar con sus armas de va a estar lleno de spoiler todo esto, ¿eh? Sí. Ya tiene como 8 años que salió, advertencia porque... Ya. Son 5 años desde que salió, ya no puede es como hay decir series que le de voy a 10, spoilear 20, 30 años de las que vamos a hablar y vamos a spoilear. Gundam fue hace 50 años, no me vengan. Es como decir que Cantinflas es spoiler. Pero no, sí, ya va para los 50 años, sí. 47 años. Es del 79. No vamos a hablar de los últimos 2 años. 50. Vamos a hablar de todo lo de más atrás. En el 19 cumplió 50. 2020, 51. Yo lo decía por el año del universo 79. No, el Universal Century no. El año de emisión fue 1970. Sí, fue el 79, que yo no recuerde. Por eso, 51 años. El anime tiene 50 años de existencia. Y marcó una tangente en Toma eso, en One Piece. animación. No sería... Lleva 11 años One Piece, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando este imperio ataca con sus armas de inercia, que son las naves gigantes que ellos abordan, atacaron las ciudades y también les dijeron, tienen que abandonar la ciudad. Pero, imagínate desalojar millones de personas de una ciudad superpoblada como Tokio. Sí. Era imposible. Entonces, cuando cae el arma de inercia y destruye completamente el lugar donde aterriza, se lleva a todas las personas. Pero también fue como que la recomendación, ¿no? Sigan lo que dicen, tienen que abandonar las ciudades porque van a atacar. Es lo mismo. Pasa lo mismo que en las series de Godzilla, por ejemplo. Sí. En Godzilla, cuando llega Gojira a las ciudades, piden que abandonen los lugares. Y también en esas series que son, se me olvida el nombre. Real Robot. No, es que Godzilla no es Real Robot. No, yo digo el género, digamos. En cuanto a todo lo que estamos hablando, mayormente todo esto. De Kaiju. Los Kaiju, por ejemplo. Sí, pero de las que estábamos hablando era mayormente Real Robot. Sí. Pues, como el ejemplo creo de Kaiju sería pues igual la de Pacific Rim, donde los meten bajo tierra. Pero es porque siguen el contexto japonés de las bases que plantearon. Sí, pues es que todo viene siendo un refinado de lo que ya ha pasado de varias décadas antes que empezó con lo de los Kaiju. Con los Kaiju, por ejemplo, cuando Gojira llegaba y destruía la ciudad, también destruía carros, destruía... Una pequeña pausa. No. Bueno, sí, de lo que estábamos hablando a grandes rasgos dentro de la mucha serie. Ok. Eso lo puedo cortar. Voy a preparar todo. ¿Puedo hablar ya? ¿Qué puedes hablar? Datos, anuncios y promociones de ¿cómo se llama? 2 rocaletas por 10 pesos. En la tienda de aquí. Publicita tu cuenta del Fortnite, ya de una vez que tienes el espacio de ficha más. Sigan mi canal de Twitch. Comerciales aquí con la juventud del futuro. Ya quedó. Regresamos de esta pausa, espero que hayan disfrutado nuestros comerciales de chupaletas y chocolictios. Continuamos, estábamos hablando de un poco del realismo de las series militares. Yo me acordé de algo, no sé si te estoy interrumpiendo de lo que estabas diciendo. No. En Night of Sidonia, la escena que más me impactó fue cuando intentan dar la vuelta
de la nave esta gigante y que mandan a la mierda todos los aldeanos, bueno, aldeanos le digo por la costumbre, a todos los ciudadanos que vivían adentro. Tripulantes, se a todos los tripulantes, porque era una nave. Sí. Salieron disparados, o sea, se supone que era una nave tan grande que por eso también tenían varios sistemas de seguridad. El chiste es de que tenían que esquivar tan rápido este meteoro, porque no era meteorito, porque estaba en el espacio, el objeto, ¿no? sí. Un impacto. Un impacto, tenían que esquivar un impacto, ¿no? El chiste es de que dieron la vuelta de tal grado, tan rápido, que no se pudo preparar todos los ciudadanos o todos los pasajeros, que no se les dio chance ni de abrocharse a las barras de seguridad, o incluso creo que tenían que prender o apagar un sistema, que el chiste es de que no dio tiempo, que al dar la vuelta todos estos salieron volando hacia un lado, reventándose contra todo lo que había, contra las paredes. Dije, esa escena está muy, muy cruda y muy buena. Dentro del contexto realista, fantasioso, Ajá, es posible. Exacto. Es fantasioso en el sentido de que es una nave supermasiva, pero es realista porque la fuerza de inercia, cuando haces un giro cerrado, obviamente te va a lanzar. Otro caso parecido, por ejemplo, fue con el de Super Fortress, la Macross. Ajá. También. La Macross, que digamos que es ya donde empiezan estas cosas a buscar rumbo, otras dimensiones, pero por otro lado. Normalmente estábamos ya acostumbrados a estar viendo batallas de robots grandes, sí, está bien, pero no era más que peleas y era refrito de este tipo. Con Macross empezaron otra cosa, intento distinto. Fíjate que con Macross fue un intento de ahondar no solamente en la temática militar, sino también en la temática social de las colonias. Fue de los primeros animes que ahondaron mucho en la vida de los colonos. Gundam sí lo abarcaba, pero era mucho drama. Mientras que en Macross era más como que la vida diaria. Y de hecho, quienes volvieron famosas a las idols en Japón fue por Macross. ¿No crees? O sea, ¿sí fue eso? Sí. No, manches. Macross volvió famosas a las idols fuera de Japón. Ok, fuera de Japón. Fuera de Japón. Okay. Ya las idols existían desde 1950, por así decirlo, Ajá. cuando existían las cantantes y los cantantes tenían que seguir un código de vestimenta, que todavía de comportamiento. No ha cambiado, por así decirlo. Pero si tú le mostrabas una idol, por así decirlo, a un americano, a un francés, no te la sabía definir. No te la sabía definir. Llega Macross con toda su historia y llega con también la metida de idols discreta. Ajá. Y tú automáticamente empiezas a entender que en el anime y en la sociedad japonesa existen ídolos, como literalmente se les dice, que forman parte como que del contexto cultural y del contexto social de la sociedad japonesa. Comienza a ver ese referente que no existía. Exactamente. Ya después llega el Space Opera. Bueno, ya existía, pero ya se hizo más famoso el Yamato, con el Space Battleship Yamato, el otro, el pirata Space Pirate, que son cosas del mismo creador, De hecho, el Yamato se parece muchísimo al diseño del personaje y el diseño de personajes y todo. Pero este güey, en vez de meter el típico mecha, mete la supernave. Sí. Ya como que el contexto de supermecánica ya pasa de ser de un robot masivo del tamaño de un edificio de 10 pisos a una estructura masiva en la que también puedes ver mecánica, en la cual también puedes ver todos trabajando, todos luchando, todos tratando de hacer algo en pos de su causa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía con Gundam? Sí, Gundam, las colonias, ¿cómo se llama? El antítesis. Ajá. Sí, la antítesis rebelde de las colonias, ¿cómo se llamaba? Neo-Geon. Ajá, de Sion. Sí veías a los marineros, sí veías a los soldados, a todos ahí trabajando ahí en sus naves y todo, pero era solamente un pequeño contexto, una pequeña mirada. ¿Qué es lo que sucedía? Que veías todos ahí en el puente y, señor, destruyeron a tal nave, o destruyeron un Saku, o destruyeron X o Y cosa. Pero toda la acción no pasaba del puente. Solamente era el puente. ¿Qué pasa con el Space Opera? También, que es, por así decirlo, que hay cosas mechas, por así decirlo, hay mecanismos, etcétera, que no solamente está el puente. También la historia se desarrolla en el motor.
que los mecánicos que están haciendo, que el motor se echó a perder y ahí ves a los mecánicos trabajando ahí a diestra y siniestra para repararlo. Hay heridos, ves la Bahía Médica llena. Las armas, ves a las personas recargando los sistemas de armas. O sea, sí es un contexto muy diferente, pero va dentro del mismo contexto táctico militar. Okay. ¿Qué es lo que queremos ver? Animes militares desde el 100% militar táctico hasta el militar fantasioso, pero todos, afortunadamente, y eso es lo que me encanta de muchas series, a excepción de algunas, es que conservan mucho ese realismo físico de los mecanismos. Creo que también fueron un parteaguas a que se fijaran más a los diseños de la ingeniería de las cosas. Porque si te das cuenta, pues no sé, series que tratan de romance o algo así, pues no te van a mostrar trastos o aparatos que son ficticios, pero ¿cómo te pueden mostrar un robot gigante y que digas, sí, yo creo que sí se mueve? Cuando quizás en realidad no sea posible ni siquiera que se pueda mover, ¿no? Sí. Pero te muestran es que no me acuerdo cómo se dice, pero te muestran una ingeniería, te muestran los mecanismos. Los mecanismos de tal manera que tú sientas que puede pasar ese movimiento. De hecho, en la primera serie... No. En la primera serie de Gundam, el cuate encargado de hacer a diseñar a los mechas era un ingeniero, creo, que ya después se obtuvo a través del tiempo el título de diseñador de mecanismos, el diseñador y a partir de entonces se volvió eso referente para ya toda una clasificación a partir de ahí. Lo básico de cualquier mecha, los pistones. Ajá. Pistones hidráulicos. Todo mecha que siempre hayas visto, todo, te lo apuesto, siempre va a tener un pistón mecánico trabajando. Sí. Un pistón hidráulico. A fuerza, siempre lo va a tener. Vamos a ver uno de los animes más nuevos de la franquicia de Gundam, el Barbatos. El Barbatos Lupus tiene 4 pistones en la zona de la cadera. Y tú dices, son robots súper avanzados. ¿Cómo es posible que tenga un mecanismo tan rudimentario como un pistón hidráulico? Pero a veces también, ¿por qué lo ponen? Quizás uno diga, no era necesario, pero así las personas que no tengan tanto conocimiento, pero saben que es un pistón, o al menos han visto esa cosa, pues usted tiene el golpe de la caída del robot. Es un amortiguador. Es un amortiguador, ok, comprendo eso. No, quizás no era necesario, pero al ponerlo le estás dando Estás dando vida. No, le estás dando profundidad, peso, un trasfondo, algo que lo sostenga más allá de la idea. Son robots. Uno de los puntos muy importantes a destacar es, por ejemplo, ¿qué es lo que diferencia a Tengen Toppa Gurren Lagann? ¿Cuándo iba a salir? Estaba esperando ya, ¿cuándo iba a salir? Es que sí, Tengen Toppa Gurren Lagann sí hay mechas, sí hay barcos, sí hay cosas supermasivas. De hecho, el Mega Tengen Toppa Gurren Lagann. O sea, todo eso sí es muy masivo y lo que quieras del área de máquinas, pero no te convence por los mecanismos. Su mecanismo es a través de taladros. Sí. Lo único Se ve en las últimas batallas del Super Mega Tengen Toppa Gurren Lagann que está el Gurren Lagann adentro agarrado con muchos taladros. Con el Arc Gurren Lagann con un montón de taladros. Es como de que no funcionaría por el hecho de que la simetría de los taladros había que se barriera y se rompía todo en menos de medio minuto. Las transmisiones. Pero en ese momento tú lo ves, algo gira, chispazos. En ese momento tú dices, no puede ser, está impresionante porque lo que lo detiene. Bueno, yo así lo pensé cuando lo vi, lo que lo detiene de que se salga de la transmisión y se reviente todo, es la energía espiral. En ese momento fue lo que pensé. Pero no te venden el hecho de que es un sistema mecánico. No. Te venden el hecho de que es algo épico que está sucediendo. Sí, ellos no te están vendiendo la ingeniería, la mecatrónica, nada te están vendiendo el epicidad. Romance. El romance de algo épico. A lo mejor la ilusión, querer anhelar eso. Hay un anime. Y no estamos criticando para nada Tengen Toppa. No, Tengen Toppa me estoy mamando ahorita. No, Tengen Toppa es un dios, no hay que meternos con él. La verdad. Realmente simplemente por ahí no va el rumbo. No, estamos viendo cosas tácticas y militares. Por si se preguntaban por qué Tengen Toppa no entró en la conversación de mechas, más que nada por eso, porque es otra serie. Otro género. Demasiado bueno. Se llama Super Robot. Y no hay serie que lo compare. No hay serie que lo compare. Gundam lo intentó antes que Gurren Lagann y no lo logró.
Las que Gurren Lagann. Era el de las batallas entre colonias y el de las batallas de Gundams. Era como en un ring. Hablando ahorita Nadie lo quiso. de Mechanical y que no entra dentro del mundo anime, pero que a mí me mamó mucho es la película que salió hace poco, la de que se pelean las ciudades y se comen entre sí. Pero es... esa es una película americana, es de una novela muy buena que se llama... Es algo así de fortalezas. Algo así, que hay países, ¿no? Que son países. Que son Que países. se mueven en mecanismos. A mí me mamó, la historia no está tan chida, pero el hecho de toda la ingeniería que lleva, porque la ves y dices, no, o sea, y te explican el porqué de las cosas, no es que como de que, ya es eso. Me encanta que la colonia de Reino Unido, que es el país, Es el Big Bang que se abre. se traga literalmente ciudades enteras así para sí mismo. Y ves ahí super orugas gigantes del tamaño de, yo creo que del ancho del río Tuxpan, o sea, casi así grandotas y enormes, ¿no? Pero mira, dense cuenta cómo va de que porque según sé, la película a casi nadie le gustó. Pero, por ejemplo, aquí Lucio la ve por el hecho de los mecanismos y cómo te muestra todo ese tipo. Y, por ejemplo, tú por los eventos históricos que dices, no manches, o sea, están representando tales países de esta manera y queda, o sea. Me hiciste recordar un anime ¿Cuál? Tiene mechas, pero no es de mechas. Sí. Tiene cosas mágicas, pero no es mágico. Ajá. Que es in the middle of nowhere, así era. ¿El medio qué? Okay. ¿Puedes buscar el título de producción que estás en el teléfono? In the middle of nowhere. A ver, en cabina sí me podrían buscar. Ahí en el apartado de los comentarios pongan cuál es el nombre. Pongan cuál es el nombre si ustedes se lo saben. Que la verdad la historia es como que muy épica, pero literalmente ¿qué es lo que pasa con la humanidad? La humanidad llega a un punto tan alto de tecnología que rompe las barreras físicas y dimensionales de todo lo que existe y rompe en el mundo. No, es un anime. Y es un anime. Es un anime. No lo recuerdo. Está buenísimo y la animación es muy soft. Es ecchi también. Okay. Entonces está bien rico. Perdón. Si me escucha mi novia, perdón. Ese, Kyoukai Senju no Horizon. Es ficción. Creo yo. Horizon en medio de la nada. A ver, igual. ¿Qué es lo que pasa? Está muy chido, está chidísimo. Ya, cuarentena, no tengo que ver cuarentena. Tiene 2 temporadas. ¿Qué es lo que sucede? Llegan a un punto tecnológico tan alto y conocen incluso las deidades, porque incluso llegan a crear el cielo y el infierno con tanta tecnología. Ajá. Pero tanta es su ambición que crean una guerra que rompe el mundo. Okay. Y literalmente las zonas habitables del mundo son muy pocas. ¿Qué es lo que sucede? La gente se queda de, acabamos de destrozar el mundo porque estamos en un punto tecnológico demasiado alto. Necesitamos saber qué es lo que acaba de pasar. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, o la poca gente que queda, o las colonias que quedan, deciden designarse a sí mismos países. ¿Para qué? Para poder repetir la historia. Okay. Entonces hay una colonia que representa Japón, hay una colonia que representa España, hay una colonia que representa Reino Unido. ¿Ese ya lo viste? Algunos capítulos. Y sí está Está interesante. Está muy interesante. Y viajan prácticamente en naves, ¿no? Bajan en naves súper gigantes. ¿Cuándo pensabas hablarme de esto? ¿Por qué no me dijiste? Porque Pero aquí les va lo mejor. Tienen que repetir la historia o eventos históricos. Okay. Por ejemplo, Reino Unido para sí mismo tiene que repetir la muerte de la reina tal. Okay. Y que murió decapitada así. España tiene que representar la batalla en la cual pelea contra Reino Unido y Reino Unido pierde. O sea, ya saben que tienen que pelear, ya saben que tienen que perder, pero aún así no dejan de dar todo de sí, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el problema aquí? Que todo es hipertecnológico, pero combinado con lo espiritual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con los sacerdotes, por así decirlo, por ejemplo, con las micos de templos? Ajá. Que tienen un pequeño avatar que a cambio de realizar ofrendas como danza o comida, el avatar les da poder. Pero es súper hipertecnológico porque se muestran hologramas. O sea, la barrera entre la divinidad y la tecnología se rompe. Entonces, todo está muy roto. O sea, en el sentido de que... Se oye demasiado buena, ¿verdad? Que sí. Hay que darle una oportunidad. Si quieren terminando el podcast, vemos el primer episodio para que chequen. Okay, el primer episodio como que de relleno. Okay. Pero con el tiempo se va poniendo cada vez más bueno. Por ejemplo, ahí se repiten eventos históricos, hay táctica militar porque se repiten eventos específicos y demás, ¿no? Ajá.
¿Qué otro anime que sea lo suficientemente bueno en cuanto a los mecanismos? Yo creo que los que acabamos de mencionar. Pero ahora, yo creo que es buen momento de pasar al otro tema, que es el realismo, por ejemplo, en los animes militares. Yo quisiera hablar de ¿no? Virgin María se llama, ¿no? La brujita. La brujita. Es hermoso los combates que tiene. Sí. Son demasiado detalle Ajá. a querer plasmar en este formato que es muy inusual que esté en el anime, algo realista de las peleas. Así es. El cómo agarraban las espadas, o sea, las espadas medievales no se tomaban, por así decirlo, siempre, no siempre del mango, o sea, se tomaba el mango y parte de lo que podría decirse el filo, porque en realidad no eran tan pesadas que era que abollaban la armadura Eran gigantes. y ocupaban lo que vendría siendo, lo que uno pensara que es los pedos de metal que están cerca del mango, para evitar que te corten la mano, que sí, pero eran también como masas, las utilizaban de masas al revés para romper las armaduras o los cascos. Todo ese tipo de cosas lo manejan en la serie, o sea, manejan la utilización de los pequeños escudos para que los manejaran para reventar bocas, narices, o sea, se defendían con todo lo que tenían, o sea. De hecho han hecho muchos análisis, muchos expertos en YouTube, según expertos, han hecho como que sus reviews de cómo, porque son por ejemplo, son dobles o son consultores para estudios y todo. Han visto ese anime y se quedan de, sí, o sea, sí hacen lo correcto, ¿no? Así es como normalmente se usa. Ajá. No es como, por ejemplo, Berserk, que el güey nada más con una mano agarra un mandoble gigante y pues como que algo no tiene sentido. Y la explicación que te dan es que desde niño pues usaba una espada más grande y eso tiene lógica. Pero tienes que tener un brazo con super hipertrofia. Bueno, tampoco estamos criticando Berserk, a mí me encanta también. Pero estamos viendo casos realistas. Otro anime, el sí, aquí dicen que Griffith es puto y por eso no lo va a ver. Sí. Me enoja por el hecho de noche oscura, ya con eso. Vinland Saga, por ejemplo. Vinland Saga, es muy no quisiera que me spoileen, spoiler, pero continúe. No. O sea, también hay mucho realismo de combate. No voy a spoiler nada de la historia. Hay mucho realismo en combate, lo cual ya es lo suficientemente bueno. Hablando de animes medievales. Hablando de animes contemporáneos, hay un anime muy infravalorado del 2004 que se llama Zipunk. Órale, pues ¿verdad? No lo conozco. Zipunk es un anime. A ver, en cabina, por favor, se me lo busca. Es como un isekai, pero es un isekai de un barco de las fuerzas autodefensa, o sea, un destructor de las fuerzas, una patrulla oceánica de las fuerzas autodefensa, que cuando iba en un ejercicio de las Islas Salomón, en el 2000 y cacho, le cae un rayo y automáticamente se transporta a Japón de la Segunda Guerra Mundial. No he visto. Se cruza y en el primer episodio literalmente el barco se cruza con el Yamato, mientras el Yamato iba a la pelea de las Islas Salomón. No, Zipunk es un anime del 2004. Es muy, o sea, se ve viejito, pues. Se ve como Zipunk, Z-I-P-A-N-G. Me imagino que no ha envejecido muy bien en cuanto a animación, pero pues se escucha muy bueno el concepto. El concepto está perrísimo. ¿Y qué es lo que pasa? De hecho, Zipunk es un ideal creado por el almirante Yamamoto, en el cual Zipunk y con I latina. Ese es un manga y también es una novela. Era cuando Japón había adquirido sus patrullas. De hecho, el creador de esa novela y de ese manga es un exmarino de las fuerzas de autodefensa japonesas. Entonces el vato sabe perfectamente cómo funcionan las armas y todo. Lo que más me gustó, por ejemplo, el creador de Gate, de las novelas de Gate, fue un ex militar de las fuerzas de autodefensa. El creador de Zipunk fue un ex marinero un ex almirante, creo, de las fuerzas de autodefensa de marinas de Japón. Pero ¿qué es lo que pasa con Zipunk? Se pasan a la Segunda Guerra Mundial y en un principio ellos dicen, ok, somos japoneses del año 2000 y cacho, estamos en 1941. ¿Qué es lo que sucede? No podemos nosotros intervenir en los eventos que acontecen ahorita. Japón está destinado a perder. No manches. Entonces en un principio ellos están en cero contacto radial, porque obviamente los radios son demasiado avanzados. No tienen sistemas de armas de crucero con GPS, porque es un sistema americano y el GPS ni siquiera existía. Pero tienen todas las armas de alta tecnología. No sé si conocen los Iwis. Los Iwis son como que un abultadito con un cañón.
que hacen esto. ya. Sí, antiaéreos, ¿no? Un antiaéreo que Mm. puede interceptar aviones hasta proyectiles. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dicen, ok, tenemos que mantenernos neutrales, no tenemos que tener contacto con ninguna fuerza japonesa Armada. o americana. No, ok. Pero, desafortunadamente, Ajá. se topan con un sobreviviente de un naufragio japonés Ujú. y lo toman como prisionero. Y entonces al japonés ya le van diciendo desde esa época, ¿sabes qué? Nosotros venimos de otro tiempo, Ajá. Japón pierde la guerra y para él fue algo muy impactante porque él es un soldado imperial, Sí, un marinero sí. imperial. ¿Qué es lo que sucede después? Les voy a dar un pequeño spoiler. Ok. Viene un submarino americano. A la verga, No, pero ya con eso, por favor, un ya. submarino Ya, no americano digas que más, sí, intenta ya. hundir el barco. Ya, Córtale, mi chavo, Solamente por para favor. resumir, la batalla es épica. Su madre, no, yo lo quiero ver. Ahorita si quieren vemos un capítulo Ahí va, de uno y sí, capítulo sí. de otro. Entonces, Cyberpunk es una serie muy infravaloradísima. Sí, me doy cuenta, no manches. No me había Infravaloradísima. Muy infravalorada. Pero con un realismo tal. No, supongo que por la época fue muy valorado porque en esa época no era de gusto el hecho del realismo, era más lo fantasioso. Sí, lamentablemente A lo mejor los por años tendencia, sí. por Sí, tendencia por se tendencia. volvió. En 2004 que había más o menos. 2004 A ver, lo podemos buscar. 2004 eran Lo que cosas siguen hablando. como. Play. Eran mucho de las Chicas mágicas, chicas, fantasía. chicas mágicas fantasía, por ejemplo, no Madoka. Madonna. Madonna. Por ¿Cómo ejemplo, se llamaba, Madonna cómo se Mágica. llamaba la chica mágica que se volvía amiga de sus enemigos a punta de putazos? Verga. ¿Cómo? No, pues Goku. Esa chica mágica con bola de mono. No, es otra. Otra Que chica habla también que los superpoderes también están bien perros. Sí, que es una alumna de una escuela. Ajá. Sí, que la animación se parece a la de Tengen Toppa un poco. Ajá. No sé quién es. Su cabello se torna rojo, creo que según. Ni Tú ya la idea. viste, ya sabes cuál. ¿No te acuerdas cuál es? No me acuerdo del nombre. Pero sí, sí, más o menos. Sí. No me acuerdo. Pero bueno. Sí, después como de 4 temporadas. No, como 5 o 6. Sí, tiene tantas. Sí, tiene tantas. No sé. Bueno, No, Mira, espero vamos recordar, a. Voy a mencionar tantitos animes del 2004. Shaman King. Burst Angel, que es como de mercenarios. Paranoia Agent, que es muy buena serie, de hecho. Ragnarok, Gundam Seed, Gundam Seed también es muy bueno. Tokyo no Fafner, Koikase, 2x2 Shinobuden. Bueno. No, Sí, pues, sí. como para hacer una idea de qué es tendencia, pues como que no está muy claro. Resumiendo, No. muy realista, muy bueno, con una muy buena trama, infravalorado y enterrado por las tendencias del 2004. A lo mejor sobreproducción, había mucho de todo. Había mucho de todo y eran Sí. etapas experimentales. Desde el 95 hasta el 2005 fue una etapa de mucha experimentación en la animación Sí, japonesa. Rosenmeid y Genshiken son de 2004. Otro anime que no recuerdo su nombre, Pues que era el de unas lolis que portaban armas. Pues la para esta. todas. Esa fue hace poco, hace como unos 3 años, ¿no? No. Todo esto es la de Guns Gear. Gonz, sí. Muy buena, ¿eh? Gran soundtrack también. De Es animación. muy bueno. Aquí hay un gran problema que muchos estudios no se dedican a tratar de resolver, que es el realismo de las armas. Cuando disparan, está en ese anime, fue hermosísimo. No, no solo con el hecho de, como una referencia que yo tengo es Gate. Gate con el hecho de que no era como que en los animes solamente se toma el hecho de que las balas siempre van derecho. En Gate sí se ve la pelea que tiene la diosa contra los americanos, que se meten como están en el templo, que sí intenta disparar, pero el culatazo de la AK se hace que se mueva y no puede ni siquiera pegar un tiro, a pesar de que la diosa estaba moviéndose, pero igual lo puede pegar en un tiro. Y también con el francotirador, la chica de los puños, igual le intenta con el francotirador y recarga, y todavía tarda en disparar, no es como en otros animes como, pues, o tan solo como en High School of the Dead. No, bueno. O sea, pues, el Estás balazo, comparando. güey. Eso es otra cosa. High School of the Dead no tiene nada de realismo. Ese es el hecho son de físicas que se balísticas. compara la balística que tiene. Hablemos exactamente de eso, de la balística. Anime militar tiene que tener balística fuerza. Y siempre, si es un anime militar, tiene que tener armas. Normalmente, si es contemporánea, futurista, de fuego o láser. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo,
Gate, ok, tal vez los enfrentamientos con armas de fuego eran lo suficientemente cercanos como para que no haya una balística real de la caída, por ejemplo, de la bala. Sí. Pero lo que sí sucedió fue que los disparos con los lanzacohetes no eran 100% certeros. No, ok, sí. Porque en primer lugar no tenían un sistema de guía. Entonces cuando lanzaban un parecido al RPG con una cabeza hueca, cuando le dispararon al dragón, el madrazo cayó en el ojo porque de plano tuvo suerte. No, pero por aquí eran guiados térmicamente. No, los guiados térmicamente eran los de los cazas. Sí, los de los cazas, manches. No, los casos llegaron a ser mierda. Los esa escena es la que más me vamos de todo el puto año. la de los helicópteros. No, pero si comparan los cazas a cuando van los elfos oscuros y los despeorran bonitos. Sí, cuando intentaron asaltar la colina. Cuando fue lo de Pedacero también. Esas son las escenas que guardan ahí el realismo de repente y aparece. A mí me encantó el disparo con la artillería, porque literalmente hay diferentes cabezas de artillería para anti-blindaje, o sea, anti-vehículo, antipersonal y etcétera. Sí. Pero que hayan utilizado de antipersonal desde el inicio, cuando la cabeza cae y antes de caer explota y hace un cono, los barrió porque los barrió y esos vatos con flechas. Sí. O sea, pobrecitos, la verdad. Otro caso fue cuando se enfrentaron a los hijos de dragón, a las crías de dragón. Las crías de dragón se llevaron el peor plato de todos, porque aparte de que los rafaguearon con los aviones, aparte de que les cayó la artillería, les cayeron misilazos, o sea, se la pellizcaron re feo, pero re feo. Y hay, en la novela hay muchísimo más. Saquen más, estoy esperando, si estoy viendo los gays, saquen ya algo. Nos van a mandar a la mierda. ¿Qué vas a hacer? Va a salir otra vez Sword Art Online, ¿no es lo que va a salir? No, ya para qué, eso para qué. Después lo mismo, voy temporadas. ¿Cómo odié Sword Art Online? Cuando el de Gone Gale Online, ¿no? ¿Cómo odiazo? Pero es porque tienen bufos de juego. Pero son... Sí, pues tan solo la de la niña esta, la de la P90, tiene bufos de autopuntado y tiene bufos de correr más rápido. Eso es bien jalado. Sí. O sea, juegas un Battle Royale, ya quisieras tener eso. Sí. No es cercano ni siquiera un Battle Royale. La chamaquita. La niña que tiene la P90, tiene bufos de... Sí, de hecho cuando la encuentran dicen vámonos de aquí porque no podemos entrenar con ella porque no es realista. O sea... ¿En serio? ¡Qué bueno! Una maleta, se desconectan. Y eso es muy realista en el sentido de que te topas con un personaje. En primer lugar, estás en un juego en el cual la balanza se desequilibra demasiado por los bufos. Y todavía te topas con un personaje que está bien roto, o sea. Llegaron, se supone que los militares se metían a entrenar. En cuanto vieron a la niña que andaba ahí como chiripiol, que no sé qué cosa. No, pues sí, vámonos a la mierda de aquí. O sea, esta no nos va a servir para entrenar. No es un buen ambiente de trabajo. Hay una película que salió el año pasado o antepasado que se llama Genocidal Organ. No la he visto. Genocidal Organ está sí. Épica y tremenda. Yes. Épica y tremenda. La quiero ver. Respetan balística y es como Modern Warfare, o sea, un campo de batalla moderno. Sí. Y literalmente los protagonistas son personas que no pueden sentir emociones en la batalla. O sea, literalmente se operaron adrede para poder cancelar las emociones. Para que no dudar. Entonces los vatos van como un Terminator, así serios. Ven un vato en la cabeza. No dudan. Y hay niños. Lo peor de todo es que son niños guerrilleros. No es la película de Liverpool, ¿no? No. Esa es la de Airo. Pero Airo tiene que es La guarida del lobo, que es un anime viejito, pero eso ahorita hablamos de que también está muy bueno. Genocidal Organ está tan buena, tan buena de que realmente te captura, porque en realidad no cuestionan el hecho de que esos vatos vayan a ganar, porque, por ejemplo, ellos ocupan drones, ocupan aviones no tripulados para lanzar ataques centrados. Lo que realmente les preocupan a ellos es, ok, eres un soldado, pero ¿a costa de qué eres un soldado? ¿Qué tuviste que perder para ser un soldado? Y esos vatos literalmente sí tienen parejas, sí, con el perdón de la palabra, cogen, se pueden drogar y todo, pero no sienten nada. O sea, son cascos vacíos. Y si no sientes nada, les quitan un pedazo de su humanidad. Sí. Y los ponen en tela de juicio, como que ¿eres realmente un humano? O sea, ¿eres realmente un humano que puede tomar decisiones? Porque algo muy importante de la psicología militar es que las emociones te ayudan a tomar decisiones.
Y las emociones te trauman, también. Pues si nos vamos a esos temas, Ghost in the Shell es lo que trata más. Sí, definitivamente. Y también es realista, balísticamente. Sí, balísticamente también muy realista. Entonces, si le igual que el recomiendo... juego. No, sí, que claro. le disparabas al pecho y la cabeza reventaba. El juego de Ghost in the Shell. De disparos, Ah, que de hace poco disparos, que ya sí. cerraron, pobrecito juego. Sí, pobrecito. Está muy chido, Se me alcanza a jugar. Sí, Pero bueno, yo lo Ahí jugué sí, la en neta. Steam. ahí sí. Ya nadie lo juega porque está cerrado. Los vendedores- Como Ace Combat de Play 3. Bueno, ya lo esos animes, al menos esa película que es de animación también es muy buena. Hay otra que se llama, que sacó una película coreana que se llama La guarida del lobo, Airo. Gun Jinro, algo así se llama, es en coreano. Pero en japonés es Airo. Ahí es lo mismo, es un gobierno totalitario japonés que pues impone con mano de hierro y ocupan como que fuerzas especiales para poder acabar con los insurreccionistas. Okay. Los soldados estos pues les enseñan a no dudar, los enseñan a ver a las personas que son insurreccionistas como animales. Tienes que matarlos juntos, o sea, no preguntes si son buenos o son malos, tú mátalos. Otro contexto también muy importante es la psicología dentro de los animes militares. Muy importante que se tiene que destacar es la psicología dentro de los animes, porque en muchos animes, por ejemplo en los isekai, no hay consecuencias psicológicas de los personajes. Nunca hay. Matas kobolds, chingón, ya maté a 20. Matas a otros seres humanos en una guerra. O te lo quieren mostrar de que, ay, sí, qué gacho, y al 2 minutos, ya. sí, qué bueno, todo está normal Un otra vez. ejemplo que yo siempre digo de ese tipo es la escena de Sword Art Online donde Kirito ve a morir a todo su pelotón, bueno, por decir pelotón, su team. Ajá, su team. Y el güey como si nada en toda la puta demás serie. Es como de que, güey, o sea, y ya te muestran de que se siente mal con el hecho de que la tipa le manda una nota de Feliz Navidad. Bueno, sí. Y es como de que, o sea, quisiste compensar 8 capítulos de la serie con una nota, nada más, o sea, no le hiciste dudar nada más, y la única forma en que el Kirito es afectado por su psicología, de que va a cagarles cuando Asuna está en problemas. Esa es la única, porque en la última temporada también me vale que sea spoiler, porque no vale la pena ver las temporadas. Ahora vean. Antes que se quejen, dice, a mí no me pueden. Es ver doble Kirito, es doble Kirito. En ningún momento se duda el güey, o sea, el güey está en un puto coma, sabe que está en un coma, y está a punto de morirse, y si se muere ahí vale verga, no hay forma de recuperarle, y le vale pito. Le vale 3 hectáreas. 3 hectáreas de que tenga 2 pesos de madre. Sí, no, o sea, el güey se bota a pelear como si estuviera en la primera temporada. Es que esos son personajes planos pero OP que a cualquier chamaco de 13 años. Son para que te identifiques. Bueno, Sí. para que japonés. Para que te proyectes, Para que creo. japonés se No identifique. te estoy aventando nada. No, pues tenemos está un- bien, pues cosa de edad. O sea, Bueno, está bien. es que a Ociel le gusta, pues porque sí, o sea, Aguanta, ¿te gusta Kirito? le gusta Kirito y. No, ¿es en serio? Perdón, güey, No llores. perdón. Déjalo. O sea, Kirito está orientado a ese público. Punto. Sí, sí, sí. No, pero pues Ofender, está bien, o sea, sin es ofender. cosa de Sí, repente, si a alguien le gusta. Yo pues, no hay disfruté la bronca. primera temporada, como a mí no me- cualquier. la En primer- nuestra edad tuvimos el mismo aire, ¿no? Hay que Claro. mentir. Sí, La sí, primera sí. temporada pasó. y la película, la de La película disfruté Quisimos ser demasiado. Kira, chinga su madre. Quisimos ser él y quisimos ser Kira. Sí, sí, sí. Sí, no hay que mentir. Quisimos ser como ellos porque era lo que estaba de moda y es lo que está orientado a. Punto. Pero. Quiere ser como Yugi. ¿Cómo Pinche trampas locas, güey. Siempre se mi mazo y voy a ganar, huevo. Con Hay mi algo primo. que no observan estos animes que es la psicología. No sé, yo les he recomendado muchísimo a mis amigos, incluyendo a Johnny, que vean Eureka 7. Eureka 7 tiene un gran desarrollo de personaje, sobre todo por Renton, que es el personaje principal, porque es el típico Shinji, por así decirlo. El Renton es el típico Shinji, o sea, en Eureka 7 es el típico Kirito, que cumple el sueño de unirse a Eureka, una chica linda, para poder pelear contra las fuerzas autoritarias del mundo, ¿no? Pero en realidad, cuando gracias a él, se supone que el robot alcanza mayor potencial porque su papá diseñó el robot, etcétera, etcétera. La típica historia, por así decirlo, general, a pesar de que fue creado por Sunrise. Ok. Sunrise ha hecho muy buenos animes. El chiste es que viene este Renton Thurston, y en un punto dice, pues ya sé manejar este robot, me enfrento a los enemigos, los destruyo, sus robots también. Pero en un punto de desesperación es cuando él, como por así decirlo, entra en un estado de
de descontrol y empieza a golpear a los robots en el sentido de que no los destruye automáticamente de un tajo, por ejemplo. Ok. O no llega y ¡pum! Pasa con su Espadot. es un, por así decirlo, un boomerang, pero es lo mismo. Ah, ok. Los cortan, ¿no? Y estos explotan. Por así decirlo, se enoja tanto que toma uno de los robots y los empieza a golpear, pero son robots tripulados. Sí. Ah, Entonces el vato, cuando rompe lo suficiente el lo robot, ve ahí. o sea, porque literalmente lo estaba pisando, aplasta la cabina y cuando levanta el pie, Pedazo. caen los pedazos de brazo, cae la sangre, cae todo, y el vato como que se queda De repente reacciona. reaccionó que en realidad los robots no estaban vacíos. Sí. Y viene el mero de todo, que es un gran hijo de puta, que es el mero, no de los enemigos, pero sí de su unidad, de su persona al equipo, mando. de su persona al mando, que le dice, ¿que no era obvio? Sí. Tú matabas personas desde el principio y nunca te diste cuenta. Y como que ahí el güey como se trauma. Sí. Y es razón suficiente, güey. O sea, digamos que en un principio por la adrenalina y todo, cuando tú destruías robots, cuando el niño destruía robots no se daba cuenta porque pues era demasiado rápido y veloz. Pero en ese punto, cuando él vio literalmente descarnarse a un ser humano dentro de la cabina del robot, que era su enemigo, le entró el feeling. Y de ahí durante varios episodios dejó de pilotear el robot. Sí, quedó Su tocado a análisis. partir de eso. Sí, porque sabía que algo había sucedido, sabía que lo que había hecho no estaba Un mal bien. ejemplo de psicología de los animes y que pues tengo que decirlo, es con el actual Evangelion, quieran o no, es la serie esta que se hizo hace poco, ¿cómo se llama? La de la pelirrosa. Los nuevos ¿Cómo se llama? las nuevas películas, Ah, Yuka es no que- Redo. No, No, él no, está no, hablando de no. otra cosa. Del que es el coronado del nuevo Evangelion. Ay, es que a cada serie que sale le dice el Darling nuevo in the Evangelion. Franxx. Sí, Ajá, Darling la in the ahí Franxx. la psicología romántica que toma es su parte importante. Yo lo veo así, pues si tomamos este punto, porque el pedo, aunque sea novelero, entre los personajes es influyente a cómo se desempeña en el campo de batalla. Si por ejemplo, digamos, aquí Samuel y yo pilotamos un Gundam, y al momento de que antes de subir me di cuenta que Samuel tomó mi cereal, ya con eso ya me enojé con Samuel y no funciona 100% la sincronización con el... Eso es mi punto de vista con la psicología. En el anime, aunque influye, obviamente en otros animes mucho más fuerte, en un anime un poco más comercial, es la forma en que eso se demuestra. Digamos que también lo bueno que tiene de que exista algo como eso, ya da un referente al menos para los chavos que todavía no han visto Ajá. algo, ya se empiezan a interesar por ahí. A lo mejor a ti no te gusta por esas broncas, que es muy respetable, la verdad a mí tampoco me gusta de repente que pasen cosas así, si es una serie de eso, pero pues ya es un referente para alguien que no había visto algo. Sí. Y pues ya Con eso comienza. abre paradigmas de, hay series de esto, igual les interesa por ver esas cosas. ¿Quieres ver algo con psicología, por así decirlo, realista y de mechas? Ve la de Bokurano. Es muy buena. Muy buenísima. buena esa pinche serie. Se supone que son niños que tienen que mover un robot gigante. Se muere una de Y cada vez que utilizan un niño muere. Ya con esa temática ya te Creo imaginas lo que que va. Reggie era el que estaba bien picado con esa serie, que estaba ahí Está también con... comiéndose las uñas. Un Comiéndose saludo al las Reggie por ahí si nos escucha en algún momento. que vivo por ahí, ya le pido por favor. Esa es muy buena. Y ahorita que estabas hablando de Sunrise y de series de ese tipo, está la de... un juego de Kojima que se llama Son of Enders. También Son of está the Enders. Son of the Enders. Ajá. Su vida. Es una preciosidad de juego. Uno empieza porque me acabo de terminar el primero. Estoy ya a la mitad del segundo. Por ejemplo, le sale el chamaco de que, hey, yo no voy a estar matando y que no sé qué, son personas de verdad. Y el casi el militar le dice, ¿estás pendejo o qué? O sea, si no los matas te matan, o sea, no seas un niño, dice, o sea, estás... Sí. Ajá, o sea, casi lo que, digamos que lo tomé en cuenta mucho, supongo que porque fue despuesito de Evangelion, de que pues igual lo mismo, ¿no? De que no, súbete al robot, Shinji, que no sé qué, ya está bien, no sé qué. Pero este chamaco, ajá, no, o sea, no me voy a subir o sea, no voy a matar gente como tú. Ajá. Pasa lo mismo en Eureka 7. En Eureka 7 le dicen, güey, ya tienes que subirte al puto robot. Ajá. Estás en peligro, estás rodeado y te van a matar. Y entonces el vato llega, el vato se sale. No, digo que de hecho creo que como quedó muy tocado el personaje, creo que es a partir de buscar otro enfoque por qué pelea que vuelve a intentarlo. Exactamente, y es por su supervivencia y por la supervivencia de sus compañeros. Un ejemplo de que se ve aquí, de que es rodeado,
Pues aunque salga de lo que estamos hablando, está en el top, a ver. Hasta solo después de la muerte de Kamina, Simo se queda haciendo esculturas de Kamina como por... Bueno, es que tiene sus momentos y tiene también, porque también el Kamina supera muy rápido a su crisis de la muerte en medio segundo, casi. De un capítulo al otro, ni siquiera de tanta bronca de que ya es otro personaje, o sea, de hecho, a lo mejor, muchos ni siquiera se dieron cuenta el hecho de cuando él sale, está controlando al robot, en la primera escena, su primer Tengen, por así decirlo, empiezan a salir las luces de alerta de que no lo puede mover Kamina, se cae el robot y ve un cadáver, ve una calavera justo enfrente de él. En ese momento él comprende lo que se va a morir, o sea, él comprende la muerte, que si no lo hace se la va a cagar y va a ser él. Ese va a ser ese mismo. Que de hecho ni te lo dicen, pero suponen que es el papá, porque ahí encuentra la capa. Pero bueno, o sea, él razona que se va a morir y que no va, no tiene que estar jugando a esto, casi. Sí. El problema de la mayoría de los animes de acción es que siempre, cuando es una fórmula básica, es que el personaje principal no tiene un concepto base de por qué está haciendo lo que hace y sus razones son vacías. Sí. Que porque voy a vengar la muerte de mi padre, güey, te vas a morir si lo haces. Te estás enfrentando a un ejército, te estás enfrentando a un rey, te estás enfrentando a un emperador, lo que sea. Pero siempre es la misma fórmula. No, es que mataron a mi familia. Se murió mi pueblo. Mataron a mi papá, mataron a mi mamá, mataron a mi hermano. O sea, la única forma que justificaría alguna acción así es de que el vato ya se quiera morir. Y que se muera el personaje, que se muera porque se va a morir. Exacto. O sea, ya cuando no tienes todo, o sea, ya cuando pierdes todo, es cuando ya literalmente arriesgas todo. Sí. Pero las hay. Pero se ha dado más en las películas, en las series americanas. En las series americanas tienen mucho de eso. Demasiado, Hace poco estaba viendo también una de... No nos vamos tan lejos. John Wick. Bueno, y ya mata a todos por el hecho de que ya no tiene por qué vivir. Le mataron la única cosa que tenía, al perro. Su perro. Y su carro. El perro. El carro. El carro. Su parro. Su parro. Bueno, sí. Entonces, ya pasando del tema de la psicología, hay otro más importante aún. Los costos reales que esto representa. Eso casi no lo manejan nunca. No. Y creo que también un motivo por el que no lo manejan es porque está muy cabrón hacerlo interesante. Sí, la verdad sí. Pero quien sí lo logró fue, por ejemplo, Space Battleship Yamato. Space Battleship Yamato decía, pues, tenemos repuestos, pero los repuestos no son eternos. O sea, si se daña el casco de tal parte y no encontramos un puerto donde repararlo, valió madres este pedo. Entonces se andaban con cuidado. No andaban como la mayoría de los animes. Sí, nos despedorró un casa. Ay, tenemos un montón, no pasa nada. Ándale. No, aquí se nos murió un piloto. Ay, no tenemos más casas. Ay, no tenemos recursos para metal. Cualquier cosa no se puede perder porque no hay repuesto. Exactamente, no puedes. Y pasan momentos de angustia porque no les queda. Por ejemplo, cuando se les echó a perder su cañón de onda, que es el arma más poderosa del Yamato, estaban pariendo cuates los güeyes porque no encontraban ni cómo arreglarlo ni cómo regresar porque estaban demasiado lejos ya de cualquier cosa. Eso va a ser demasiado interesante esa pinche. Sí, está muy buena. Pero en ese tiempo no tenían que jugar mucho con la angustia porque estaban pasando durante una recesión económica en Japón y tuvieron que arreglarlo un poquito. Entonces llegó Space Pirate Harlock. ¿Y qué pasa con Space Pirate Harlock? Que literalmente el pinche barco es indestructible e inmortal. Sí, y todo pasa. Harlock es inmortal, la tripulación es inmortal y el barco se repara cuando no está en combate. Automáticamente. Creo que se tomó el rumbo del romance al romance, a lo que es. Y ya no sientes la misma emoción cuando veías el pinche Yamato darse en su madre y pelear porque dolía ver que le daban. No, y le pasaba algo y el siguiente capítulo, ahí tiene la pinche rajón, le hicieron un boquete y ya le falta un pedazo de metal. Medio soldado ahí. Sí, ahí un pinche arreglito ahí lo que se pudo. Sí. Hay una parte que, fíjate que separándome un poco de ese tipo de escenas, bueno, de ese tipo de animes, pero en la de... ¿Cuál era la otra que intentó sustituir Shingeki no Kyojin? La que es un tren.
Ajá. también es Kotetsu Shingeki. No, pero Shingeki no. Cabaneri ya hay. Kabaneri de Iron No, pero no Fortress. tenía. Ándale, Iron Fortress. Ay, Las diablos, Kotetsu tenía- no Kabaneri. ¿Saben cuáles son las escenas que más disfruté? No son las de matar a los monstruos, eso no. Fueron las escenas de la tipa musculosa moviendo los y la Pistones, y ya mueve no sé qué y zafa Se quita la blusa Ajá, superior, ajá, o sea, ajá. para dejar solamente la interior. Y luego por el pinche calor que estaba en la maquinaria. Luego ahí también, que los dos trenes estaban así sujetos, ¿cómo se llama? Y tenían que zafarlos porque si no iba a pasar no sé qué madre y el vato estaba así cerca del movimiento. despedazado ahí nada más en despedazado. cualquier momento. Luego cuando tenía que meter la mano en una madre que estaba toda con un pedazo de carne del monstruo, de que si no la sacaba rápido se la iba a volar, o sea, todo ese tipo de cosas con la maquinaria son hermosas, ¿no? Toda esa fascinación mecánica, Ahí es cuando llama al hombre. qué mal lo llamaba. Se hacía cargo. No, digo al espectador así. ¡Oh, máquinas! Sí, casi. Uno muy bueno, que tal vez no hablaba mucho desde el punto de vista mecánico, pero sí del aceite, de las tuercas saliendo, es la película de Redline. Me quedé a la mitad, pero es buenísima la pinche serie. Es Viejita y es duradera ¿No todavía. es viejita? ¿La de Redline no es viejita? Es de 2000 ya. ¿Es 2000 qué? 2000... No, 2014. Bueno. La animación se ve viejita porque ese es el efecto que le quisieron dar. ¿Sí? Pero pues 2014 ya 6 pasaron. años. Ya no tengo 15. Hace 6 años. Bueno, sí, también no es viejita, ajá, no es tan nueva, por así decirlo. Viejita de Sakura, por ejemplo. Sí. Tiene mi edad. Viejita Doraemon. Ándale. Sí, Redline es muy buena. Sí, está vieja. Otsumatsu San, antiguo. Ándale los primeros. No, ahorita que estaban mencionando de los precios y los mecanismos, me acordé mucho de los juegos de rol de Gundam y de Zoids. Dejando la serie aparte de Zoids, los juegos de rol, lo de sacas tu hoja y tienes que checar son unos manuales de este vuelo para poder empezar a jugar. Eso es, tienes que checar, en primera, ¿qué Zoids vas a agarrar? ¿Un tipo bestia o un tipo no sé qué? No me acuerdo cómo eran los otros. Y tienes que ver qué mecanismos se acoplan con cada cosa, porque un cañón de protones no te va a servir con este tipo de batería, así que la vas a cagar, ¿no? Y tienes que ver los precios y cómo van a acoplar. Todo es que sí te atrapa lo Sí, peor de todo. sí. O sea, como que te quedas como que de chinga. No tengo la herramienta. Me falta personal, vale madre. Te pones a rezongar ahí con tu pinche hojita, pero Sí. lo sientes, lo vuelves propio, y eso es lo más importante y lo más genial de todas estas series y de todos estos juegos y demás. Sí. Que te sientes parte de alguna manera. Esos detalles de los precios, esos detalles de las reparaciones, vuelven realista el anime a pesar de que es fantasioso. ¿Por qué? Porque son situaciones normales. Tienes un carro. A huevo al carro tienes que darle mantenimiento. Y cuando se te echa a perder el carro, llevarlo al mecánico, con cuánto me va a salir. Como que la cotidianeidad de esas situaciones, porque son situaciones a pesar de todo cotidianas, la vuelve atrapante. A mí, yo, por ejemplo, en animes, de las escenas que más disfruto casi siempre son los capítulos en donde no tienen que hacer lo que siempre hacen. De que no los clásicos días de la playa, cosas así, sino el clásico, no, pues estoy en mi casa y no sé, un anime de un ex soldado está en su casa, pues ¿qué hago? O sea, si ya estaba acostumbrando a matar, ¿qué? O ¿Y ahora a estar qué? en la guerra, ¿y ahora qué hago? O sea, a mí ese tipo de series o No cosas tengo nada que hacer, ¿no? me fascinan, o sea, Que salgas de su de eso y se vaya a una cosa realista, por así decirlo, para una persona normal, ¿no? O sea, después de que atacaron a la ciudad y cosas así, ok, pues vamos a pasar un día felices de compras, no sé. Hay es que esto pasó mucho antes, por ejemplo, en la de Saikano. Luego tiene muchas cosas de que a veces es guerra, pero luego también tiene como que su romancillo y tratan de vivir una vida normal, cosas así. No se parece tanto, pero al menos, no sé si me doy a entender un poco la idea básica de que no todo... No puede ser todo guerra y sin ningún descanso. Y a lo mejor sí, pero dependiendo cómo lo manejen. Hay una serie muy buena también, relativamente nueva,
menos de 10 años, menos de 5 años creo, que es la de Recreators. Sí. Recreators, buenísima también. Sí, maneja- Cuando empieza a sangrar la niña mágica, la chica mágica, ¡ah, su madre! Se me partió el corazón, puto. ¿No? Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice. Sí, sí. ¡Oh, su no! A mí me mató, bueno, si ya han visto, ¿ya la vieron? ¿Ya Ya, vieron pues, ¿qué están haciendo Recreators? acá? ¿Ya vieron Recreators? Sí, Ya, bueno. ya, Sí, ya. creo que sí. Cuando el miembro, el barbudo, con el que me identifico un chingo, Sí, El de los sí, lentes. el de los lentes, que tiene un arma. Que Sí, la pistola. porque Que hiciste tiene sufrir a una mi... El hecho de que el vato sabía que su creadora adrede hizo sufrir a él, lo hizo sufrir a él Ajá. quitándole a su hija, Ajá. y que este vato lo haya querido matar, Es buenísimo. es buenísimo. ¿Por qué? Porque es humano, güey. O sea, ¿Y por qué lo hiciste? Porque casi le dice porque vendía. Porque eso es lo que vendía. sí. ¡Ah! Le mete el Pinche putazo, pinche balazo. Su madre, qué buenísimo. Formas muy raras de aproximar preguntas de hace siglos, de si Dios me está poniendo en este camino, ¿qué voy a hacer? Conocer Sí, a tu sí. creador. Ándale, O sea, literalmente, no, el vato conoció a su creador, conoció Y a le su metió Dios. una puta bala. Porque sabía que la iba a matar. Sí. Sí, porque de pendejo lo haría. Y eso también es muy crítico y muy normal. ¿Qué Sí. es lo que pasa, por ejemplo, con Full Metal Alchemist cuando el ¿cómo se llama este güey? El alquimista de acero, se me fue el nombre. Edward. Edward entra a la puerta de la verdad y vea lo que sería la entidad como Dios, no le hace nada. Ajá. Porque sabe que es un ser omnipotente. Sí. No va a poder hacer nada. O sea, a lo mejor se quedan, sí, tienes razón, sí, es la puerta de la verdad, ¿ya? Sí, porque, por ejemplo, el güey sufrió, Sí. perdió a su hermano, perdió a su madre, intentó traer a Su su papá no lo madre, su papá no lo quiere, pero porque el vato es otra cosa. Sí. O sea, ahí sí, como que como cuando realmente conoces una deidad, como que te quedas, como que pues ni pedo, nada más me quedo a escuchar, porque es lo único que me queda. Tal vez lo amenaza diciendo, voy a volver por mis madres. Gran escena también, ¿eh? Sí, gran escena. Ese reto, así como que retas a Dios, güey, como que ¿qué pedo? Una escena que hace poco que es parecida. No sé si han visto alguien la serie actual de Teen Titans. ¿No? ¿Cuál de todas? ¿La de nueva, Teen nueva? Titans, la live action. No, pues no. No. Bueno, hay una escena donde despierta el que es el clon de Superman, Superboy. Ajá. Y su creadora, la que lo hizo que fuera un clon, le dice, no, pues te quieres, ya bien peda ella de que ya estaba harta de que todo lo que le hicieron. Si quieres saber dónde vienes, vamos a donde te construí. Y lo lleva y lo hace que vea el chingo de otros clones que hay. Que fracasaron. Ajá, ¿ok? todos los demás clones. Tú eres el único bueno, me saliste por pura suerte, me saliste. Casi le dice, bien ebria. Y dice, la neta te quería matar desde que te construí porque sabía lo que iba a pasar. Y Superboy se enoja. Y la intenta matar. Pero yo la vi en ese momento de como de que la mato. La iba a matar y se queda así como de que pensando por unos segundos. Yo lo que entendí ahí fue de que la mato y después, ¿cómo descubro quién soy? Porque es un clon que acaba de despertar hace un día. No, es más que nada que es lo único que tengo hasta Ajá. ahora, ¿no? Casi No, casi podría ver. No, porque él no tenía un aprecio hacia el... Le era como de que, ¿a quién más le pregunto quién soy si me acaba de decir que mis dos padres, uno es un maldito, el otro es un superhéroe que no voy a conocer nunca? Es la conciencia de su creador. Ajá. Lo que le impidió hacerle algo. Pero aquí hay algo muy importante. Aquí el propio creador se vuelve indispensable para la trama y para supervivencia, la supervivencia. Cosas parecidas en otras series está muy cañón. Había una serie de comedia de Amazon Prime que se llama Good Omens. Buenísima la vez. Está chidísima. Yo te digo que los primeros capítulos te va a recordar mucho a Harry Potter, casi. Crowley es un amor. Eso sí. No la he visto, lo voy a ver. Crowley Cuarentena. es el demonio más genial que he visto en toda mi perra vida. A mí me sorprende que no chipen los dos personajes. ¿no? Lo hace, Seguramente pero sí, en los ¿verdad? bajos fandoms. Sí, ¿verdad? Donde no meter. te lo Donde ponen ahí. shipean a Goku con la de My Little Pony. No lo ves. Casi, no. Sí, he visto. ¿Qué? Sí he visto con Rainbow Star, no, ¿cómo se llama la Rainbow? No sé qué. Bueno, ya ni Rainbow Los Dash. colores. Rainbow Dash, ajá. Sí, eso ya shipean. El chiste es que El mundo será. Good Omens
Otra, la de American Gods, también es American mucho la God, nada más he temática visto los del- primeros capítulos. está muy buena. Pero está bien explícita, güey. Sí, empecé a ver los primeros y dije, Pero tiene Yo la buena vi. temática. tú la viste, ¿verdad? Sí, su cara al trauma, güey. De seguro viste la parte del Dijin, ¿verdad? Del genio. Ah, Sí, ya Puro se vato, acordó. No comento, estaba cogiendo, ¿eh? Sí, dos vatos. La vida, ¿no? No Casi que no tiene 13 entendí años. eso. Ya tiene es que 25. me dijo él que se Está trataba de que había pues, los dioses antiguos estaban muriendo. Sí, es que la Y temática está La buena. temática es Ah, no buenísima. la he visto. Y a mí me encanta mucho la espiritualidad de ahí. Mm. Porque literalmente traducen la espiritualidad como la necesidad del dios de ser adorado. Como Noragami, ¿no? Porque O, si por no ejemplo, los dioses mueren. Ahora tomando, Si el dios es olvidado, muere. tomando en cuenta la de Como Coco. Como Coco. Bueno, una serie que toca, no profundidad, pero se alcanza a notar. Es hace poco no sé si hayan visto en Netflix la de Ragnarok. La pura serie que no vemos. Bueno, supongo No, es que yo veo serie en francés. ¿No has visto la de Le Bueno, Miraculis. Prou de Paris? Una crítica social hacia el pan. No hay Bueno, dinero, No el pero- partido, güey. No el Al partido del pan pan integral, integral. San Francis. El Bueno, se gluten. supone que una familia llega a vivir a la última, eso sí es históricamente correcto, a la última ciudad de Noruega que dejó de adorar a los dioses antiguos. Ok, suena bien. Y por alguna razón esa ciudad nunca dejó de prosperar. Nunca no entienden el por qué la ciudad prospera, la ciudad tiene dinero, la ciudad tiene esto y lo otro. La cosa es que llega y es un niño con esa inclusión, pero pues ya ni modo, es un chavo con problemas mentales, tiene dislexia y otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, porque Chico, tiene un pinche cóctel. si tiene cóctel ahí de cositas. La cosa es que ya el tipo se da cuenta que por alguna razón él es descendiente o le dan el poder de Thor. Ok. Y el tipo poco a poco se va dando cuenta que es Thor. Ajá, poco a poco el hecho de que agarra el martillo y lo manda a 100 kilómetros, no es como que afecta a que no sepa que es Thor. Ya de ahí se da cuenta que la ciudad prospera por el hecho de que los gigantes, pues ya ven que en la cultura nórdica, los dioses y los gigantes peleaban constantemente y los vencieron y por eso surgió los dioses nórdicos. Los Jotunheim, ¿no? Ajá. La cosa es que los gigantes nunca dejaron de... No se extinguieron. Y una pequeña comunidad de gigantes es la que dirige a toda Noruega. Ok. Y este güey, por el hecho, es como de que están haciendo un montón de cosas a mí y a mi familia, pero no los puedo matar porque quiero saber quién soy. Son los únicos que Ajá, saben. son los únicos que saben quién soy, cómo cómo hacer las cosas. Pero quiero que me expliquen antes de que yo les haga las cosas, les los mate. Y si no llega un punto clave en la serie donde tiene que a huevo matarlos. Es un recurso muy habitual el antagonista que no es posible matar hasta Ajá. que sepas qué es lo que está haciendo. Ese recurso siempre debe existir y ha existido en los animes. Sí, sí, sí. De yo sé lo que eres y yo sé de dónde vienes. Ajá. Y el de, no puede ser, él sabe de dónde vengo y sabe lo que soy, güey. Pues tan solo Star Wars. Bueno. Ahora que también ya cambiamos un montón del tema, ¿verdad? Porque inicialmente estábamos hablando, que el realismo, el realismo. Digamos que estamos ahora buscando profundidad dentro de las obras. Ya estamos Aquí no hay cayendo. líneas, así que vamos Sí. a brincar de un lugar a otro. Estamos cayendo en eso, pero fíjate que ese análisis es muy importante de cómo las tramas evolucionan dentro del contexto ¿Cultural? narrativo y cultural, por ejemplo, porque para las series japonesas siempre debe haber un episodio de playa. Así sea Sidonia, güey. Sí, ¿verdad? Así sea Sidonia, tiene que haber algo parecido a un episodio de playa. Si no es episodio de playa, es un balneario. Y si no es el bañero, Es el baño. No, El parque- sauna, ¿no? Cualquier No. cosa, El pero parque de algún tipo atracciones. de fanservice. Tiene que haber tetas y tiene que haber caderas. Si no hay eso, no es un anime de respeto. No, es que es Que no pinche vende. serie que no es machista, no sé, está rarita. No, tiene que haberlo. Porque No, si no, no pues está rara. Realmente está rara. ¿Ustedes recuerdan un anime que no lo tenga? Después del 2000, ¿no? Antes. A ver. Pues, Ahora mismo no se me viene Full una Metal mente. Una serie no, del eso 2000 que después. No, ¿H-Metal después del 2000? Sí, Fullmetal Alchemist no tiene escena de playa. Pero ¿Que no lo Winry se está cambiando a cada rato que sale. Ah, sí, hace la waifu ya. Sí, olvídalo.
Pues es que lo tiene que tener también, porque si no, Es que como mira, la gente, Sí, de playa, pero Si no qui- es como que se vaya desnudo. si quieres algo realista, también tienes que manejar la sexualidad del personaje. de hecho, Sí, pero no también. fanservice. Pero Es pues que- es que es el fanservice. Pues, es que es- No. Bueno, Una cosa es pues, la Una sexualidad del cosa es la personaje sexualidad, ajá. y otra cosa es como, por ejemplo, que vayas y, ay, vamos todos en bikini aunque están atacando la ciudad. Importantísimo que eso se volvió un tema de shippeo para todas las morras, con el perdón de la palabra, meca, del 2000. de robots gigantes. No. Mecas. O Wari no será. Las morras mecas. ¿Cuál es eso? Los vampiros. De Sí, los Ah, sí, no Ah, manches. ya, no lo he visto. Empezó chido, pero murió. ¿En serio? ¿Así por ahí se desarrolló? Sí, al final ya es como de, ay, yo lo voy a salvar porque lo amo, pero no soy gay. Ajá. Sí, o sea, no homo, No. pero lo salvo porque lo amo. No homo. Sí. Sí, o sea, literalmente esa es la conciencia del La- otro. No la- homo, no homo. La serie empezó muy bien, muy buena acción, muy buena historia, muy buen trasfondo. A partir del tercer capítulo, cuando dijo te voy a chupar la sangre, es como que, ay, güey, aguanta. Sí, así. Así de no lo mate, no le hagan nada porque yo voy a ser quien lo muerda. Ay, aguanta, hijo. O sea, si vas por ahí, empiezas por ahí. O sea, Sí, no me la cambies. No me la cambies, no me la pintes, no me la Si puequilles. quieren hablar, por ejemplo, de temas de sexualidad sin ser demasiado abstractos y demasiado temáticos con el parte del fanservice, por ejemplo, dentro de la serie de Castlevania en la última temporada, cuando se reveló la sexualidad de Alucard, por Ah, ejemplo. a mí me encantó la serie, el capítulo también me gustó. No sé por qué la gente se quejó de que diga, es bisexual. No Es que mames, no tiene es un nada, vampiro. hermano. Ese vampiro tiene 1000 años de antigüedad, Pues no le le va a importa si experimentar, me gusta, ¿no? Ya es como que no tiene tanto. ya probó de todo. Ok, la gente se peleó y dice, no, es que yo soy Alucard. Pues yo creo que de perdida hay algún cabrón que dice, no, sí, ese no tenía que ser gay. Ah, no. Algún güey iba a pensar así. Pues si todos los reyes de la antigüedad eran jotos, La gran mayoría. No, sí, de que preferían más existe, los- existe. pues ni siquiera nos vamos a lejos aquí en Pero México. ¿por qué criticamos la sexualidad del personaje? No criticamos, muy importante para dentro del podcast, que es lo que se entienda, no estamos sí, sí. criticando la sexualidad ni las orientaciones sexuales, no estamos criticando nada de eso. Hasta ahorita no he visto que. Estamos criticando el hecho de que lo quieran hacer obsceno y Mm. demasiado evidente. Ah, que sea fanservice, literalmente. Exactamente. Pero, bueno, al menos en Castlevania yo no lo vi así. No, y es lo que te digo. Ah, ¿Cuántas temporadas pasaron? Una temporada no sé. para revelarse eso. Pero 2 temporadas. 2 temporadas casi para revelarse que de la sexualidad de Alucard. Pero no es un tema recurrente No. de Y lo de utilizaron la serie. para. Es que, bueno, también no quiero hacer spoiler porque esa sí es nueva. Sí, ahí sí, no, ahí sí no hay que Pues ya hablar valió, mucho de pero eso. pues Bueno, vamos ahí. Alucard coge en un capítulo. ¡No, cállate, Johnny, cállate! Y ya. Es lo único que vamos a decir. O sea, agarra objetos. Ándale. Coge. Coge objetos. Fálicos. Pero Usa en un pene. Y los une a un peceno. no se vuelve obsceno, no se vuelve No. nada grotesco, por así decirlo, a los ojos del observador, porque ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los animes con mucho fanservice y mucho ecchi? Los pechos no dejan de rebotar, no dejan de caerse, los sujetadores, las faldas, lo que sea. Dita Light. Data Life, Bueno, Revivers no tiene episodio de playa. Love Roof, La de Revivers no tiene episodio de playa. es mamón. ¿La tiene? Y un Además anime falta que sí tenga algún pinche fragmento y Ah, ya, nomás que no me acuerdo. captura no por el fanservice, bueno, sí por el fanservice, pero captura por el estilo de dibujo que es demasiado soft. Tú Ok. lo ves y está precioso, ¿Cuál? o sea, la de Ladies vs. Butlers. Ah, no. La me verdad que se suena. pegan con las algas, ¿no? ¿Eh? No. No, es un anime de 2009. Es Echi, ¿no? ¿Eh? Es Echi. Es ecchi. Es ecchi a full, o sea, la historia es una historia muy plana, Sí, se ve que es hecho, man. Pero- Que nada. pero el estilo de dibujo, Está muy bonito. está precioso, o sea, tú las ves, ves una piel tan suave, tan Ah, bonita, sí. unos ojitos tan bonitos. Ah, esto que me pica la cara. Ay, o sea, literalmente atrapa, pero Los por el ojos. fanservice tan bonito que tiene. O sea, literalmente la serie no va de otra cosa más que demostrar, con el perdón de la palabra, culos y tetas. Nada de desarrollo de personaje. Cero desarrollo de personajes. Pero
te captura por el fanservice y por el dibujo. El dibujo es precioso. ¿Sí? Otra que es del mismo estudio del Letolobru es de un espíritu de un lobo, se me fue el nombre. Espíritu de un lobo. Chinteles. ¿Cómo va el asunto? Es de la única que me suena es de es- un niño Ajá. que literalmente tiene a un espíritu de un lobo que le sirve. Es Shota con la serie, ¿no? Que Es como Shota, Ah, sí, pero es el mismo estilo de dibujo y es el Mm. mismo estudio. No, pues ni idea. Entonces, ¿Kanokon? No es Kanokon. Kanokon. Sí, es Kanokon. Kanokon. Ni idea. Es lo mismo. Cero desarrollo de personajes, cero evolución. Es más ya, de lo ya, mismo. ya. Como no hay tu logro Pero- de personajes. La cambia. Es la única que evoluciona, de La hecho. única que evoluciona ¿No es cierto? y deja de ser importante la segunda temporada. Que evolucionó. Maldita sea. Es la única que realmente hizo algo y fue al final la única Ya que... no supe después de Darkness, ya no vi nada. Yo ni siquiera, yo ya no vi la segunda temporada. Sí, se me hizo Yo un quise asco. intentar verla y nomás no. Porque la primera temporada sí tenía fanservice, sí tenía hecho y lo que sea, pero tenía un contexto. Que iba a ser el rey de no sé qué más nada. O sea, no, dejando de eso. Si se caía porque algo había sucedido antes, no solamente se tropezó. ¡Ay, me tropecé! Y ya, Segunda por eso. temporada ya de que, ay, me rolé con el plátano que no existe. Una grieta y se me dobló el Sí, literalmente. Era Destino Final Love. No, Ándale, Destino Final Love en la primera temporada. sí. En la segunda, tercera y ya, los demás se echó a perder y fue un completo Hasta que me llevan a la desastre. Así que series con un contexto profundo puede haber sin ni siquiera tener un desarrollo formal de personaje. A veces. ¿Sí? Bueno. Porque la historia gira alrededor no solamente del personaje, sino de la ciudad, por ejemplo, del lugar donde viven. El tipo de series que giran a través del lugar donde están en vez de los personajes, creo que son de las mejores. Sí. Pero están muy complicadas manejar toda No una recuerdo ciudad. que una serie que vimos hace tiempo, donde pasaba el protagonista con lo que estaba haciendo y de fondo algo pasaba siempre. No me acuerdo cuál serie era. De que empezaba el protagonista y estaba con el que estaba hablando, lo que estaba sucediendo y de fondo siempre pasaba otra cosa. Ahora no me acuerdo. Derbez a cuándo. De vez en cuando. XH Derbez. No me acuerdo cuál serie era, de que estaba hablando el personaje, digamos, de que es que no me acuerdo de qué chingas era la serie, pero siempre había personajes. El mundo se movía, ajá. Ajá, el mundo se movía y era de que aguanta. Y yo me acuerdo que una parte me quedé como de que, ¿y qué pasó después? Sí, o sea, la serie no giraba a través del personaje. El mundo existía y estaba el personaje haciendo algo, me imagino. Sí, A eso te refieres. Sí. Pero bueno. Era No sé, muy ¿quisieras hacer una importante. pausa? O... Sí, una pequeña pausa no estaría mal. Bueno, esperemos que sigamos todos. Si no, hacemos ahora sí una pequeña pausa. Ok, ¿cómo están otra vez? Regresamos de un pequeño descanso. Pero lamentablemente estamos a punto de retirarnos. Así que ya sería ir despidiendo nada más. Que nos quedamos. El anime es una mierda y ya vamos a verlo. Ya nunca más. Sí, hay que verlo de cualquier forma. Sería la mejor Estamos conclusión. condenados de por vida desde que vimos a Cobra Captor. Nah, hay de Hay todo. joyas, hay Hay de ¿no? todo. Y pues, si lo cabrón te hace saber encontrar lo que te gusta para lo que ya estás preparado a ver. Porque pues muchas series las puedes ver en algún momento y a lo mejor no te gustan, pero después si la vuelves a ver ya tienes otra perspectiva y a lo mejor y te gusta. Pues como todo hay mucho y hasta no saber qué es lo que a ti te embona, no puedes saber qué es lo que sí. Hasta que nos encontremos qué desembonan ustedes, seguiremos aquí. Seguiremos molestando y dando nuestras opiniones estúpidas y puntos de vista vacíos. Sí, hasta que aquí ustedes les que encuentren. esto quede muy claro, aquí no estamos analistas, expertos que están No, con ¿cómo su no? doctorado en anime. Yo me certifiqué en anime en Google. Claro que hay mucha gente, Saqué hay mucha Hogwarts gente que en la los ha página. consumido y sí tienen buen respaldo de conocimiento, pero pues no es como que hay alguien con Sí, un no respaldo. trabajamos ni en la industria del Nah, anime. Ah, ni- hay que ser muy claros, y esto va dirigido a esos cabrones, con el perdón de la palabra, que se creen expertos solamente porque han visto más de 100 series. ¡Hombre, hijos! Y a quien no ha visto más de 100 series. pero bueno. Nada, sí, pero es un ejemplo. Sí, sí, sí. Nada en este mundo les da derecho de imponer una opinión sobre un anime que no sea de su agrado. Al fin y al cabo le gusta No Little Pony al final. Puede ser que te guste el shoujo y a este vato le guste el shounen, pero
no puedes dar una opinión negativa de un anime, al menos no negativa para todos, sí personal, pero no para todos, porque en gusto se rompen géneros y los públicos a los que van diseñados cada anime Es Japón. son muy abstractos y muy diferentes. Sí, es otra. El anime no está hecho para ti, está hecho para Japón. Casi siempre. Para A empezar. no ser que Para seas empezar. japonés en primer lugar. ¿Quieres Ajá, que japonés ahora sí. aquí? ¿Qué es aquí? En segundo lugar, La estás cagando, amigo. tienes que estar hablando japonés, entonces No, pero bueno, es como había dicho, me gusta se rompen géneros y creo que es principal, ¿no? De toda la vida, no imponer lo que tus ideologías, ¿no? Es casi se tiene que ocupar para todo. en estos tiempos se ve demasiado el hecho de que si no compartes la ideología de una persona ya te tachan de fascista. Sí, está cabrón. Aquí ya no podemos platicar cosas xenófobas, para los homófobas. No, tranquilamente no se puede hablar, ¿eh? Tranquilamente. No era el tema, pero está bien. Está bien como gustes. Bueno, nos estamos despidiendo. Quizás el otro tema, no sé, gore, estaría muy bueno para mí. Piden los comentarios. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Despido. Edai, Cacticac. Aquí Bennett. Quisiera. Porque un saludo. Hostia. Y Johnny, un servidor. Hasta luego. Bye bye. 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 No, pues todo es una farsa. Hasta la próxima. Todavía grabando.